Iniciamos ahora el bloque 2, que es la baja visión en la infancia, y tenemos aquí a Mercedes Andrés y Urtzi Aizpuru, que nos hablarán de la baja visión en la educación. Hola, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a Beguisare por invitarnos y poder contaros un poquito por encima, porque este es un mundo muy complejo, el tema de la baja visión en la educación. Y muchas gracias por escucharnos, porque además de vosotros están los de fuera, que se agradece también, aunque no estéis todos juntos, sabemos que hay mucha gente fuera escuchando. Antes de nada también hemos traído, porque sabíamos que iba a haber personas ciegas, hemos traído las diapositivas en formato braille, porque para que los que queráis podáis seguirlo, las personas ciegas o que conozcan el braille, las pedís y tenemos aquí cuatro ejemplares. Y hay también una copia en ampliación, por si alguien no puede ver la pantalla, puede acercarse la imagen. ¿De acuerdo? Gracias. Otra cosa que nos ha sorprendido simplemente es que hemos estado toda la tarde, lo que llamamos de tarde, hablando de ciencia ficción. Para mí, todo este mundo de la medicina, de palabras raras y de cosas que se están haciendo, que yo lo agradezco muchísimo, como se suele decir por mí, por todos mis compañeros, porque esto al final a cualquiera nos puede pasar y se agradece, pero para mí es ciencia ficción. Nosotros vamos a hablar de algo más terrenal, algo más de andar por casa, algo más de la vida diaria, que es un poco la educación y nosotros trabajamos con niños. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un niño que tiene problemas de baja visión en general? No nos vamos a meter ni con retinosis ni con glaucomas, la baja visión en general, ¿vale? Hemos venido dos, porque yo vengo como directora y porque soy profesora desde hace un montón de años, pero Urtzi tiene un doble papel aquí. Cuéntalo. Eso es, os vamos a contar un poquito qué es el CRI, el centro de donde venimos, IBT CRI, Donostia, y yo por casualidad pues soy, aparte de hoy en día profesor técnico, pues también soy exalumno del mismo. O sea que intentaré también, entre medias, meteros algún chascarrillo, alguna experiencia, sin pasarme mucho. Bueno, pues nosotros trabajamos en el IBT CRI Donostia, que es el Centro de Recursos para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad Visual. Somos un centro de apoyo, un servicio de apoyo del Gobierno vasco, eso ante todo. Es decir, somos público y existe este centro de apoyo de educación en los tres territorios históricos, en Guipúzcoa hay uno, en Álava y en Vizcaya. Llevamos trabajando, se creó en 1980, o sea, llevamos un recorrido bastante largo. Comenzó porque padres de alumnos de niños ciegos pensaron que la mejor forma de enseñarles, la mejor forma de escolarización era en su entorno más inmediato, porque siempre se les llevaba a centros específicos de Madrid, de Sevilla, de la mano de ONCE. Entonces los padres decidieron que vamos a hacer un intento de inclusión y comenzó ahí. Trabajamos con niños desde la ceguera y toda la baja visión, cualquier tipo de baja visión, siempre y cuando esa baja visión pueda suponer que su desarrollo se vea truncado de alguna forma, ¿vale? No por el hecho de tener unas gafas, por tener un problema de refracción, le atendemos. Tiene que tener que ese problema que tenga le pueda interferir en su desarrollo, en su evolución y en su forma de aprender en la escuela. Vale. El IBT CRI Donostia hoy en día lo conformamos 16 trabajadores, 2 de ellas son 2 transcriptoras y 14 técnicos en visión, que todos ellos tenemos formación en pedagogía terapéutica. Luego cada uno tiene su recorrido, puede ser psicología, psicopedagogía, educación infantil, pero todos en común tenemos la pedagogía terapéutica.
o la educación para las necesidades educativas especiales. Igual eso suena raro, pero lo de los transcriptores, que hay dos personas que son transcriptoras, son las personas que se dedican a elaborar el material en braille. Y adaptaciones de tamaños, de adaptaciones de dibujos, materiales en relieve, a eso les llamamos transcriptoras, ¿vale? Aunque todo el equipo realiza también esas funciones, solo que nosotros hacemos como maestros y como elaboramos material también, de las dos formas. Bueno, la población a la que tendemos. Hay que marcar que el IBT CRI de Donostia atiende solo al territorio histórico de Guipúzcoa, porque a nivel autonómico, tanto en Álava como en Vizcaya, también hay otros respectivos CRIs. Como antes ha explicado Merche, atendemos a alumnos con deficiencia visual o ceguera, las deficiencias visuales ya a niveles graves, es decir, unas gafas, pues claro, miopías hay un montón, personas con gafas, pero que con una corrección óptica consiguen, pues eso, unas mediciones dentro de una normalidad relativa, una horquilla de normalidad, pues no serían alumnos para nuestra atención. Y pues cogemos el margen desde los 0 años, la atención temprana, hasta la educación, hasta el fin de la educación no universitaria. Vale. El tema de la atención temprana es especialmente importante. No solo porque el niño, cuanto antes se detecte, eso lo sabemos todos, cuanto antes se detecte algo, siempre es mucho mejor. Y quizá la gente dice, ¿qué vais a hacer con un bebé de 3 meses, de 4 meses? Quizá no vamos a poder hacer nada porque están en unos estadios, están muy unidos a la madre, no se les puede hacer nada, ningún tipo de estimulación, de nada. Pero la situación emocional que tiene esa familia es muy importante. Es decir, cuando a una madre a una familia, a unos padres, yo siempre tiro desde lo mío, les dicen que su hijo tiene un problema visual, y supongo que con los otros pasa lo mismo, pero se hunden. O sea, ese acogimiento que nosotros podemos hacer desde que nacen es muy importante, porque en esos primeros momentos nos estamos jugando un montón de cosas, entre ellas el apego. Y el apego sabemos todos que es súper importante y solamente tiene un periodo muy crítico en el que se realiza. Entonces, cuanto antes atendamos no al niño, sino a la familia en su globalidad, mejor será para que el posterior desarrollo se realice lo mejor posible, sin más. ¿De dónde vienen los alumnos? Nosotros normalmente tenemos formas de llegar a nosotros. Los centros escolares, evidentemente, cuando un profesor se da cuenta que este niño que gira la cabeza, se frota los ojos, no está llegando a leer, parece que no puede, es un momento de detención clarísimo. Muchos profesores sospechan, hablan con las familias y llegan a nosotros. 11 también es una fuente, porque claro, cualquier familia que dice, tengo un hijo ciego o que tiene un problema, van directamente a 11, porque 11 es el referente de la visión a nivel educativo, sobre todo de aquí. Entonces, la gente se dirige a 11. Lo que pasa que en el País Vasco, ese trabajo que en otras provincias, en otras regiones lo hace 11, aquí lo hace el gobierno vasco, con lo cual 11 nos los deriva directamente a nosotros. En la edad escolar de adultos sería una atención que realizase 11, ¿no? Los servicios médicos también nos remiten, porque hay un convenio entre el Gobierno vasco y Osakidetza con oftalmología pediátrica, en el que en los casos en que se detectan de niños muy pequeños con afecciones muy graves, en el que se puede ver que su desarrollo vaya a estar afectado, todo lo que podamos hacer desde educación, por lo menos lo intentamos, y nos los mandan directamente. En el informe oftalmológico que se da a la familia pone abajo, se aconseja recurrir al CRI con nuestro teléfono y tal. Las familias también, porque hay veces también que han venido familias que se han enterado, tengo un vecino que tiene un niño que tal, y como mi hijo también tiene un problema, he pensado que vosotros también nos han llegado así. Y últimamente asociaciones como Begisare, que cuando han llegado ya personas más mayores, chavales más mayores, que se les ha detectado, yo creo que un poco tarde, pero bueno, es cuando se les ha detectado una retinosis, les han derivado directamente a nosotros.
o sea, las formas de que lleguen alumnos es muy variada. Igual comentar que con los convenios que ha mencionado Merche, con ONCE también tenemos convenios porque a nivel estatal es un referente en cuanto a recursos educativos, adaptaciones, y por medio del convenio que tiene el Gobierno vasco hecho con la ONCE también conseguimos muchos de los materiales para acceso a los estudios que tenemos para los alumnos hoy en día. Dentro de nuestras funciones de trabajo, vamos a ponerlas... ¡Ay! Espera, anterior... Ahí está. Ahí. El mundo de la visión es muy complejo, es muy amplio y como bien ha dicho el doctor antes, no, a veces dices, es que tiene bien el ojo, tiene mal... No, el mundo de la visión es el ojo, que es la máquina, se ve con el cerebro, pero luego está qué funcionalidad tiene ese resto visual, ¿no? Entonces, muchas veces gente con la misma lesión ocular, la funcionalidad, lo que es capaz de sacar de ese resto visual es muy diferente. Gente que con 2 dioptrías parece que se le cae el mundo, hay gente que funciona por la vida con 19 y parece mentira, ¿no? Entonces, sí que nos parece... Uno de nuestros trabajos, y creo que me he pasado bastante más para abajo de lo que está en orden, es que nosotros trabajamos desde la funcionalidad visual. Y además es importante porque la parte médica, que hay que hacer un diagnóstico, que hay que hacer unas valoraciones, todo lo que queráis, a veces los padres nos dicen, es que son 10 minutos, y el niño ha llorado y ya no lo han podido mirar. Entonces, nosotros sí que intentamos con tiempo, en espacios adecuados, en espacios cómodos, ver realmente ese resto visual o eso que le queda ahí, cómo lo va a utilizar, lo que llamamos funcionalidad visual. Y a la vez, en esos tiempos, asesorar a las familias, que sería el primer punto que pone ahí arriba, pero es que las familias vienen con muchos miedos, vienen con que, ay, el médico me ha dicho que le van a hacer no sé qué, una medición de tal... Y nosotros tampoco es que no somos médicos, pero aparte, pues bueno, con la coordinación que tenemos con los oftalmólogos y todo lo que nos cuentan y los años de experiencia, les podemos tranquilizar en cierta forma y decir, sí, mira, cuando van a hacerle esto, va a suponer que igual le tienen que sedar, no os preocupéis. Y en un ambiente mucho más relajado, los padres, porque claro, a nivel de consulta a veces vienen asustados. Son 10 minutos de información, no les llega y tal. Entonces, ese asesoramiento, un poco de que vuelvan a oír lo que el oftalmólogo le ha dicho o con otras palabras más mundanas, pues les viene muy bien. Con las familias también vamos pasando en ese asesoramiento es un poco pasar todo el proceso de crianza, vamos a decir, porque la crianza tiene sus crisis, ¿no? Mi hijo no ve, pero ya va a poder andar. Y ya va a poder hablar, y ya va a poder, cuando entra al colegio, ¿qué va a pasar? Y son momentos de sub y baja en el que nosotros intentamos acompañar y, bueno, ayudar en cierta medida a que esos momentos de crisis se puedan superar sin que le afecte mucho, o lo menos posible, ¿no? Es inevitable y si no es a ver si empieza a escribir, a ver si es capaz de... A ver, y ahora no puede jugar a fútbol, pues ahora ¿qué hacemos? Pues hay otro momento de crisis y siempre hay algún momento en el que hay que acoger, acompañar y sostener a esas familias. Colaboramos con diferentes profesionales e instituciones, si no sería imposible. Nosotros necesitamos el apoyo de oftalmología porque muchas veces, bueno, aparte de poder interpretar los informes médicos que son dificilísimos, son complicados de leer, nos tiene que contar un poquitín también cuál va a ser el pronóstico un poquito para ir preparándonos, es decir, no, es una enfermedad degenerativa, vale, pues entonces, ¿qué tenemos que ir preparando? Tanto a la familia, preparar al niño como tal, preparar en la escuela. No, esta enfermedad es estable, esto no va a cambiar, esto va a estar así, vale, pues entonces con lo que tenemos, ¿cómo podemos ayudar? Luego hay niños que están afectados por otras patologías, que no solo es la visual, entonces tenemos que hablar con neurólogos, tenemos que hablar con un pediatra o con no sé, logopedia, hay 1000 cosas alrededor. Entonces intentamos tener la máxima información posible para poder
ayudarles en este recorrido a los padres. La funcionalidad visual ya la he comentado. Adaptamos el material educativo. Eso es importantísimo también, porque claro, Itziar lo sabe muy bien qué pasa, por qué esta diapositiva está así. Porque el fondo negro produce menos luz, da menos fotofobia, las letras amarillas se ven mejor, y esto es una adaptación, porque yo hubiese puesto el fondo blanco, letras negras y ya está. Pero tenemos que ponernos en el lugar de estos niños, hablo siempre de niños porque nos manejamos con alumnos, en los que vamos a intentar que la adaptación de su espacio, de su material, sea lo más adecuada para que no interfiera en su proceso de aprendizaje. Entonces, adaptamos a braille cuando es necesario, hacemos ampliaciones, hacemos material en relieve, para que le entre todo por todos los canales posibles. Sí, bueno, además de adaptar, asesoramos, porque, por ejemplo, esto mismo que comentaba Merche que hemos hecho, a nosotros nos ha costado lo mismo hacerlo con un fondo negro y con letra amarilla que hacerlo con un fondo blanco. Entonces, pues muchas veces es asesorar al tutor o al profesor que le toque, porque al final nosotros estamos unas poquitas horas a la semana con los alumnos, cuando no son seguimientos, que incluso menos, y es algo que sin mucho esfuerzo pueden hacerlo, solo es tener en cuenta y acostumbrarse. Eso es. Luego, la investigación, actualizar y adecuar las innovaciones, bueno, eso es un problemón tremendo. Vamos a una velocidad que no nos da la vida. O sea, para cuando nos queremos hacer con un programa de transcripción del braille, nos han sacado uno nuevo. Para cuando nos queremos hacer con un programa de no sé qué de dibujo, ya es el Windows 18, 25, o sea, no nos da. Hay 1000 estudios, hay 1000 cosas. Todas las semanas dedicamos 2 horas mínimo, 2-3 horas a esto, o sea, a estar al día de los nuevos aparatos, de las nuevas máquinas, de que, oye, he estado en una feria y he visto no sé qué, o sea, es increíble. Y además son cosas que nos damos cuenta que ayudan tanto, porque Urchi lo puede, él es de la IGB, ¿no? Pero es de la época en la que el ordenador no estaba en el aula. Eso es. Y ahora entras a un aula y un niño con un problema de visión tiene su ordenador personal, que no ve la pizarra, no pasa nada, le traemos la pizarra, o sea, pero claro, para eso tienes que estar continuamente. Sí, bueno, y comentar también que estamos intentando estar al día, pero al mismo tiempo, un poquito, bueno, tirón de orejas para la administración, ¿no? Pero todo lo nuevo que se saca está condicionado a los nuevos, pues por ejemplo, si usamos Windows como sistema operativo, porque nosotros Apple pues todavía no nos lo ponen en las escuelas. Entonces, claro, todo lo que se saca nuevo se saca mirando al último sistema operativo. Si nosotros como homologación tenemos, casi todos los ordenadores que tenemos nosotros en el CRI son Windows XP y la homologación más moderna es Windows 7, pues claro, estamos que intentamos, nos llega un programa nuevo, lo adquirimos, lo compramos, hacemos lo que haga falta, pero zas, luego nos encontramos con los problemas. Luego, en cuanto al alumno, porque nosotros trabajamos en tres fuentes. Trabajamos con las familias desde el primer momento. Con el alumno, no dejamos de trabajar con unos con otros, sino que es un sumatorio. Es decir, primero con la familia, porque llegan muy bebés, con el alumno, porque hay que ayudarle a que vaya entendiendo que su forma de ver le puede servir para mucho, que hay muchas cosas que puede hacer, y con el centro escolar, que se asustan. O sea, que llega un niño ciego, llega un niño que me han dicho que no ve bien, o simplemente que no ve por un ojo, parece que se les cae el mundo. Entonces, ahora me voy a centrar en el apoyo directamente a los niños, ¿no? Hablamos, sí. Sí, bueno, hay apoyos tecnológicos. Hoy en día, pues lo que hemos comentado, un ordenador en el aula que es una herramienta habitual, pero yo, por ejemplo, si no puedo ver desde mi sitio lo que se proyecta en la pizarra, porque hoy en día hay pizarras digitales, pues hay ciertas maneras de, con un invento de cableado, poder poner un monitor, una pantalla encima del escritorio, del pupitre del alumno. Me suena como antiguo el pupitre, pero bueno. Encima del pupitre del alumno, y que pueda ver, porque si de cerca no tiene problemas, puede ver sin ningún problema eso que se está proyectando, incluso escribiendo en la pizarra. Cosa que hace unos cuantos años, que tampoco creo que soy tan mayor, pues era imposible. Llegabas a lo que llegabas y el oído era tu herramienta, ¿no? Y pues bueno, al final nosotros intentamos implementar toda la tecnología que sea práctica. Bueno, probamos,
el alumno opina, porque al final es dar a conocer esa tecnología que pueda haber. No siempre tiene por qué ser efectiva o agradable. Bueno, también tenemos pues ciertos materiales específicos. Pues si es un alumno ciego, pues tendrá que aprender a escribir con la máquina Perkins, que es una máquina de escribir como las antiguas, que hace mucho ruido y lo que tiene son los puntos braille, escribe en braille. Pues todo esto hay que ir pues conociendo, implementando en el momento que se crea adecuado, cuando el alumno está preparado para ello. Y bueno, esa es una de las... Sí, estoy viendo el tiempo, o sea que voy Sí. acelerando. Más cosas que trabajamos con el alumno, que es un poquito lo que decía antes, el ajuste a la discapacidad. Es decir, yo soy lo que soy y yo con esto tengo que aprender a vivir y ayudarles desde el minuto cero, en el momento que empiezan, que hay que decir no veo, puedo levantarme. Todo eso es muy importante porque al fin de cuentas es su propia vida y cuanto más conozcan de ellos mismos, más van a poder tomar decisiones sobre ellos. Les ayudamos con las habilidades sociales, con las habilidades de la vida diaria, que puede ser desde comer, desde cómo encontrar la prenda, darle la vuelta para ponérsela bien. O sea, todas las técnicas y todos los recursos, las trampillas que puede encontrar para conseguir, a fin de cuentas, la autonomía. La autonomía para desplazarse, para todo. Es un poquito... Eso sí, y en todo esto además son habilidades que al haber normalmente menos capacidad de imitación, porque por medio de la visión entra muchísima información y por ahí se genera una imitación, es un instinto natural, pues al estar un poquito o a veces del todo limitado esta capacidad, pues entonces hay que enseñar, explicar muchas veces los gestos, mirar a la persona con la que hablas, etcétera, etcétera. Bueno, la lectoescritura braille no hace falta desarrollarlo. Sí, es cuando toca, toca y hay que aprender braille. A veces pensamos que el braille solo es para las personas ciegas, ciegas totales. Resulta que hay gente que puede tener una visión que le permite desplazarse con normalidad relativa, pero que no va a necesitar bastón, pero luego no es funcional a la hora de leer. Entonces, sí que trabajamos, vamos a decir, las dos formas, los dos códigos, el de vista, el tinta, que llamamos, y el braille. Porque en un futuro no se sabe y todo lo que se aprende de niños es eso que te llevas. Entonces, se les enseña todo el abanico de posibilidades y con el tiempo cada uno podrá elegir qué es lo que puede o qué es lo que más le facilita la vida. Y bueno, más o menos voy a seguir porque nos queda lo más bonito. El protocolo de actuación es un poco por encima, es cómo llegar a nosotros. Para que nosotros le podamos atender necesitamos un informe oftalmológico, imprescindible, si no, no le podemos atender. Informe médico si fuese necesario, porque a veces ya os he dicho que hay otras patologías que están alrededor y que hay que saberlas, hay que conocerlas. Hay niños con parálisis cerebral que todos, es decir, los generalmente están afectados de la visión, porque la lesión cerebral, la vista pasa por mitad, y entonces están afectados y es necesario conocer que hay otras patologías. Autorización de la familia, eso siempre. Nosotros no actuamos si la familia no nos da permiso. Una vez que un niño está en la escuela, es la familia la que nos tiene que dar un permiso para... Recogemos datos y luego hacemos pruebas de valoración, en la medida que se puede, que muchas veces las pruebas estándares pues cubre lo que cubre. Y muchas veces la observación, el ver niños que tienen unas capacidades pues que son de por sí ellos, igual le pasas una prueba y dices, no puede ser esto que haga. Bueno, pues lo hace y es capaz de subir y bajar escaleras, pero si no puede ver, pues lo hace, ¿no? Entonces, la observación, el estar ahí todos los días, el ponerle en situaciones lúdicas, pero que al mismo tiempo le incentiven a hacer cosas, pues eso también. Y lo que sí que queríamos comentaros, que nos parece muy importante, es qué les decimos a los profesores, porque la familia les acompañamos, a los chavales les ayudamos con materiales y tal, pero los profesores hay que relajarles. Bueno, hemos puesto al profesorado. Es verdad que la mayoría de estas recomendaciones podrían servir para familia, amigos, incluso algunas de ellas en la frutería del barrio, vamos. Lo primero es superar el miedo, no tener miedo a la persona con deficiencia visual. No solemos morder, por lo menos no por ver poco. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso, o sea, porque a veces es como
"Ay, este alumno es que me da miedo, es que me piden cosas raras para él". A ver, a veces con unas simples adaptaciones, por ejemplo esta de aquí, ya, ya accede a esa información, por lo tanto puede seguir con su escolarización con normalidad. Por lo menos estamos hablando de cuando solo hay un déficit visual o una baja visión. El fomentar la autonomía, o sea, el fin de la educación, de la educación en familia y de la educación en la escuela es fomentar la autonomía, es decir, tenemos que conseguir individuos que sean capaces de seguir adelante lo más autónomos posible, es decir, más por sí mismo posible. Entonces, todo lo que nos sirva de aprovechar todo su resto visual, de sus recursos auditivos, sus recursos táctiles, que no tengamos miedo a hacerlo y que los profes tienen que enseñar, si van a enseñar algo, que no sea siempre la diapositiva, que puedes llevar la Torre Eiffel para que la pueda tocar a la vez. Aunque la haya visto, ahora la toco y ahora oigo, mira, cómo suena, no sé qué. Así de intentar aprovechar todos los recursos y todos los sentidos para que nos llegue la información por todos los canales. Y decir, igual porque las dos estas van unidas, sí que intentar utilizar el resto visual y que en las escuelas nos encontramos muchas veces con profesores, educadores de educación especial, auxiliares me salía, pero ya ese concepto ha caducado, que tienen ideas geniales y que a veces pues se les ocurren más cosas que a nosotros. Al final, entre todos se hace. Sí, que a veces simplemente hay que hacer pequeñas adaptaciones y todo funciona. Otra cosa importante también es valorar sus capacidades. Es que, claro, intentamos que el grupo clase vayan todos a la vez y resulta que todos a la vez no pueden ir, porque cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene sus posibilidades. No vamos a pedirle algo. Mira, esta mañana, sinceramente, cuando me he puesto las gafas estas que habéis presentado con la aplicación, me he dado cuenta, bueno, yo ya lo llevaba, pero lo he vivido por 10ª vez o más, que tienes que andar más despacio, que no puedes andar rápido. Entonces, vamos por la escuela, que venga al patio todos, venga, pero tira. Es decir, cada uno hace lo que puede, cuando puede, y hay que respetárselo, ¿vale? Eso les vamos diciendo a los profesores para que lo vayan entendiendo. Lo de aproximarse a las pizarras, intentar que, además de eso sabes mucho, ¿no? El que, pues eso, acercarle, si el chaval es muy pequeño y si todavía son de los que se mueven, pues permitirle que se mueva. Sí, las Si pizarras son un reto muy grande. Es un reto. Y suerte que los escribir. diccionarios como tal en papel están desapareciendo, que tienen letra muy pequeña también y dan mucho trabajo. La iluminación adecuada, centros que tienes un alumno que tiene el albinismo, una fotofobia impresionante, y le pides por favor que ponga unas cortinas para poder regular la luz. Que no quiere decir que tengan que estar echadas las cortinas, pero los días que sea necesario estén puestas, ¿no? Detalles como eso, a veces son un poco reticentes, pero normalmente sí que nos hacen caso y se dan cuenta que con muy pequeñas cosas se les favorece mucho y se les ayuda mucho. El evitar las superficies deslumbrantes, o sea, es increíble porque sobre todo en infantil se plastifica todo, porque los niños lo tienen que tocar, lo tienen que manipular, lo tienen que chupar, lo tienen que... Los plásticos, a nada que lo pones así, empieza a dar unos brillos que no hay forma de verlo. Entonces, decirles a los profesores, por favor, cuando plastifiquéis, hacerlo el mate, y has quitado un montón de problemas, son pequeñas cosas. Pequeñas cosas como cuando hacen un cuaderno, y un día, no hace mucho además, me queda un minuto, este niño no quiere mirar, pues ¿qué le pasa? No quiere mirar. Digo, ¿me enseñáis el papel al que le ponéis a que mire? Aquello no era blanco, es que era impresionante. Y le dije, ¿por qué no bajáis? Le compráis un papel ligeramente más amarillo y a ver, bueno, cambió totalmente el niño. Es decir, no nos damos cuenta de la cantidad de situaciones en las que les exponemos a una luz deslumbrante, ¿no? Vale, bueno, me voy a saltar el atril, que a mí no me gusta demasiado personalmente. Bueno, a ver, conceder más tiempo. Es verdad que de partida no siempre se repite, pero por tener una visión más baja, pues normalmente necesitamos más tiempo. Nos tardamos en enfocar, en leer, hacer cualquier lectura. Por ejemplo, nos vamos a poner ante un examen. Hacer una lectura comprensiva, con la tensión. A mí, por ejemplo, se me dispara el nistagmus, me empieza el ojo a bailar. Cuesta un montón más enfocar. Entonces, hay que tener en cuenta el tiempo, pero incluso vamos a decir más. Es un derecho por ley. En cualquier examen oficial
hay derecho a tener un 50% más de tiempo. Y nos vamos a poner, por ejemplo, selectividad. ¿Qué les hacen? El tiempo de descanso tienes derecho a alargarlo con tu examen. Por lo tanto, ¿qué tienes? No tienes descanso, no tienes derecho a descansar. Si quieres estirar o necesitas estirar tu examen un poquito, pero bueno, son cosas que poco a poco se van mejorando y por lo menos hay derechos también. Sí. Cuidar el tamaño. Es que ve mal, pues ampliamos. No, es que a veces ampliar no es la ayuda, porque si tiene una reducción de campo, le obligas a hacer unos rastreos que al final no consigue ver la globalidad de la imagen. O sea, cuidar el tamaño no quiere decir ampliar, cuidar el tamaño. Cada uno necesitará un tipo, un formato para poder ver. Lo de la fatiga es imprescindible. O sea, hay chavales que son capaces de leer los libros de bachiller, que para mí son lo peor del mundo, porque tienen una letra, son así de gordos, una letra minúscula, lo van leyendo, pero ¿a costa de qué? A costa de fatigarse muchísimo. O sea, y el tema hay que sacarlo. Venga, hoy este tema, el tema 5, y hay que sacarlo. Claro, la fatiga que le supone a ese chaval le puede llevar luego pues a tener, no sé si conjuntivitis o problemas, pues porque están realmente agotados. Bueno, aquí ha habido además hoy oftalmólogos, sabemos que hay ópticos entre la gente. Yo personalmente este verano lo he vivido, me ha tocado estar corrigiendo unos exámenes de oposición, me ha tocado un mes entero corrigiendo y ahora estoy notando, cuando hemos empezado el curso después del mes de vacaciones, yo personalmente he notado como, o sea, noto que veo peor, no sé, espero que relajándome y descansando se me pase, pero sí, yo esa cosa que la fatiga puede ser del día, pero el esfuerzo continuado también deja sus secuelas. Bueno, le hemos hablado bastante por encima, porque aquí tengo compañeras que ya saben que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, pero está visto que no nos da tiempo. Entonces, nada, simplemente agradeceros que nos hayáis escuchado. Y si cualquier cosa queréis saber más del IBT CRI Donostia, ahí os hemos puesto la web. Ese es el equipo, la gente que estamos trabajando ahora. Ya veis que somos un equipo joven, con ilusión. Y bueno, para lo que queráis, aquí estamos, ¿vale? Sí, en la misma web también está el contacto por si queréis escribir con cualquier duda. Sí, buenas tardes. Mira, soy Carlos Cortina de la Asociación Retina Madrid y nosotros lo que nos encontramos muchas veces con los padres de menores que están recién diagnosticados, la mayor dificultad en muchas ocasiones es el manejo que hacen de la información respecto de la patología y sus hijos y sus compañeros. Tanto por exceso como por defecto. En muchas ocasiones nos encontramos con padres que directamente no quieren ni oír hablar de la enfermedad, no quieren ni oír hablar de ninguna diferencia, no quieren que nadie sepa nada, o todo lo contrario. Se dedican a contarle a todos los padres del colegio pues que su hijo se va a quedar ciego, quizá muchas veces incluso sobredimensionando lo que es la situación, ¿no? ¿Cómo vosotros manejáis el asesoramiento a este respecto para los padres, ¿no? Decir, bueno, qué nivel de información. Yo personalmente tengo mi opinión de qué es lo que genera esa ocultación y ese miedo en los niños, pero me gustaría vosotros que os dedicáis a esto todos los días que me dijerais cuál es vuestra opinión. Gracias. Bueno, recetas magistrales no tenemos. Yo personalmente les suelo prohibir leer en Internet, porque hay mucha información y no siempre es la correcta. Entonces, pues bueno, intentamos buscar, por ejemplo, en algunos de los casos, algún referente positivo en una persona que pueda tener esa patología visual y haya hecho su vida. Sí, Merche se ríe porque a veces suelo ser yo el ejemplo. Han coincidido gente que ha venido con albinismo, sí, parecido a mí, y bueno, pero también pues poniendo en contacto alumnos de más tiempo, más mayores, pues las familias entre sí. Eso es muy importante, el desconocimiento lleva a hacerte fantasmas. Entonces muchas veces buscas la información donde no es, o sea, en Internet, evidentemente. Pero cuando... eso es lo que nosotros llamamos ajuste, el ajustarse a la situación. Yo creo que no es bueno ni decir mi hijo no tiene nada, no quiero hablar del tema, ni estar pregonándolo por cuatro vientos, porque tampoco es eso. Es decir, ahí hay un desajuste en cualquiera de las dos situaciones. Nosotros sí trabajamos el que ellos reconozcan, la familia reconozca que está desajustada primero, es decir, aquí está pasando algo. En el momento en que tú reconoces que hay un desajuste puedes hacer algo.
Y luego el hecho de poner ejemplos, es decir, yo cuando viene gente que tiene, familias con niños que tienen el mismo problema que Urchi o parecido, se lo presento y ellos mismos dicen, no veas, qué relax, o sea, mi hijo puede llegar a hacer algo en la vida, o sea, va a ser autónomo, va a ser funcionario o va a estar en una tienda de no sé qué, es decir, se desmontan muchos miedos. Y cuando dos familias se encuentran lo mismo, yo pasé por eso, esto sí, esto pasa, sí pasa, pero luego viene esto. Mi hijo, mira, conoce a mi hijo. No hace mucho hemos hecho una jornada entre alumnos entre 7 y 16 años con sus familias para promover esto, es decir, que se conozcan entre ellos y que vean que tenemos un campeón de judo que ha estado en Italia haciendo tal, y ciego total, otro que tiene un resto visual pero que le permite ser piragüista, es decir, que vean que hay posibilidades, que vean que su hijo tiene 7 años pero aquel tiene 17 y está haciendo segundo de bachiller y que está sacando unas notazas, es decir, el ver, porque quiéramos que no, las personas con baja visión y por lo menos con los que trabajamos nosotros, viven muy aisladas, viven en su mundo y se creen que nadie más les está pasando eso. Resulta que hay mucha gente que les puede ayudar y pueden compartir tanto las cosas malas como las buenas. Sí, Es en decir, ese sentido, compartir igual comentar que nosotros, como atendemos a Guipúzcoa, somos profesores itinerantes, andamos haciendo kilometraje, claro, pocas veces encontramos alumnos con parecida patología en la misma escuela. Y Guipúzcoa, del territorio que a nosotros nos toca, es pequeño, en kilometraje es pequeño, pero es muy escarpado, tiene mucho monte y entonces muchas veces de un pueblo a otro no se conocen. Y sí. Entonces, pues bueno, claro, porque de vez en cuando... después de todo esto no hemos dicho que somos profesores itinerantes, claro, o sea, que eso es importante, que nosotros vamos a los centros escolares donde están los niños integrados, estar en aulas. Pero bueno, no sé si te hemos contestado, pero yo creo que el encontrarse personas que están viviendo por lo mismo les ayuda mucho, les ayuda mucho. A ver, se intenta tranquilizar, pero tampoco, o sea, cuando hay una realidad, por ejemplo, si es una enfermedad degenerativa, tampoco hay que descartar, tampoco hay que ocultar que pueda haber un empeoramiento. Entonces, pues bueno, nosotros intentamos explicar pues que tiene que aprender a vivir con ello e intentar explicar cuáles son los primeros pasos, ¿no? Que vamos a intentar trabajar al principio. Y luego ya poco a poco, como la relación es continuada, pues bueno, ir concretando en cada momento lo que toca. Buenas, yo quería preguntaros si hay algún límite de edad en la que atendéis, porque ahora la educación ya se extiende mucho más allá de la adolescencia, ¿no? A veces en la segunda década de la vida también, y si es solamente cuando se estudia en organismos públicos o si alguien decide hacerse pues un máster o un módulo o algo, también podéis prestar servicio de alguna manera. Los másters, por ejemplo, no cubriríamos, a la educación universitaria no nos corresponde, pero todo lo que sería formación profesional o cualquier enseñanza reglada, no, preuniversitaria, eso es, todo, da igual la edad. Reglada, no universitaria, en público y en privado, es decir, centros, escuelas privadas o concertadas también. Entramos en EPA, por ejemplo, que ya hay gente de edad. Entramos en EPA, entramos en las FPs... Sí, además los últimos años también... Todo lo que sea reglado, no universitario. Se está viendo, desde que empezó la crisis y demás, se está viendo que gente adulta, para poder optar a trabajos, que se está matriculando en FP y sí hemos tenido alguno. Hola, buenas tardes. Quería preguntaros, yo por ejemplo, me acabo de jubilar, me gustaría aprender euskera. ¿Podríais ayudarme? Bueno, siempre que estés matriculado en un centro de enseñanza reglada, por ejemplo, la Escuela Oficial de Idiomas, sí, nos corresponde. Prepararíamos el material. Prepararíamos el material de las clases para que tú tengas en braille, si necesitases, el material en braille. Ese sería nuestro trabajo, ¿vale? Y, ¿perdona? Asesorar a los profesores. Eso es. Todo eso también. Eso es. A mí no me lo van a creer. Claro, todo lo que sea asesoramiento a profesorado y preparar el material, sí. Pero solo, no, solo en la Escuela de Idiomas.